las cosas más significativas del libro, mis hermanos, es ver cómo el Señor formó un pueblo. Hay dos cosas importantes. Obviamente la restauración de los muros, el volver del cautiverio fue importante, pero primordialmente había algo que Dios estaba haciendo, era la restauración moral o espiritual de este pueblo. Este pueblo se había ido al cautiverio por razones tremendas. Lo veremos en el capítulo 10, en donde dice: tú nos sacaste de Egipto, nos proveíste del maná, de la columna de fuego. ¿Y qué hizo el pueblo? Fue a adorar a un becerro. Y luego nos metiste a la tierra prometida, y estando en la tierra prometida nos bendijiste con casas que ni siquiera ya las encontramos hechas, estas casas. ¿Y qué hizo el pueblo? Ir en pos de la idolatría, hasta que no hubo más remedio y el Señor les envió este cautiverio severo. Hay salmos como el Salmo 126 que nos hablan de: Señor, si hicieras volver nuestra cautividad, seremos como los que sueñan un sueño hermoso. Vivir alejado de los caminos del Señor cuando has conocido al Señor es lo más tremendo. Y así estuvo este pueblo por 70 años. Pero como vemos en esta historia de Nehemías, Dios permite el regreso. De hecho, Nehemías y Esdras es un solo libro en donde está describiendo el retorno de los cautivos de Babilonia. Y esta es la descripción del tercer retorno. El tercer retorno. Pero así como era importante reconstruir Jerusalén, la historia se sitúa en Jerusalén, los muros. Creo que el propósito de Dios era la reconstrucción moral del pueblo, el avivamiento. Entonces voy a estar usando mucho la ilustración del avivamiento que hubo allí, pero para que lo apliquemos, para que digamos: Señor, despiértanos, restáuranos, aviva tu obra en esta iglesia. Por eso el título: ¿cómo se ve una iglesia? ¿Cómo se ve un pueblo al que Dios despierta el avivamiento? ¿Qué medios usa? ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Así que quiero comenzarte hablando un poco de lo que es avivamiento. En estos tiempos se habla mucho de avivamiento y muchas personas no entienden. Algunos piensan que el avivamiento son campañas de poder, campañas de sanidades en donde hay milagros. Creo que es parte. Algunos piensan de que el avivamiento es evangelismo. Otros en realidad no saben cómo definir el avivamiento. Pero un avivamiento, mis hermanos, de acuerdo a los avivamientos que han habido en la historia, incluyendo este de Nehemías, es un mover del Espíritu Santo en donde vuelve a haber una preeminencia de Dios, en donde el pueblo comienza a darle el valor de quién es Dios, en donde Él es exaltado. Y por eso es que en los avivamientos ha habido un fuerte sentido de pecado, de arrepentimiento, como lo vimos el domingo pasado en el capítulo 9. El pueblo se vuelve en arrepentimiento. Y claro que hay un crecimiento en evangelismo, hay un crecimiento en la palabra. Pero algo que debemos de entender, que los avivamientos son provocados, generados por la gracia de Dios. Es Él el iniciador. Entonces vamos a estar en Nehemías 8, abran sus Biblias en Nehemías 8, capítulo 8, versículo 1 y 2. Y luego leeremos otros versículos. Dice, versículo 1: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Quiero llamar tu atención antes de comenzar a ver los elementos que Dios usó para el avivamiento. Quiero llamar la atención a que te des cuenta que los avivamientos o el despertar o el mover del Señor en la iglesia es iniciado por Dios. Me llama la atención cuando dice: y pidieron al escriba Esdras, en el versículo 1. La pregunta es: ¿qué provocó esta petición? Y esto es algo que acontece cuando Dios comienza a despertar un pueblo. Hay un anhelo creciente por Él.
Mira lo que le pidieron. Oye, Esdras, léenos la palabra de Dios. En el capítulo 10, estaba leyéndolo anoche, dice que no habían leído el libro de la ley desde Josué, el hijo de Nun. Los días de Josué a este tiempo, ¿cuántos años crees que habían pasado aproximadamente? ¿Alguien tiene una idea? Era una cantidad tremenda de años, casi 6 siglos. Que la ley había sido escondida, que la ley había sido olvidada, que la ley había sido borrada, y por eso el pueblo estaba como estaba. Tú te alejas del Señor y no hay obrar del Señor. Tú te apartas de la palabra de Dios y comienzas a ver cómo viene la oscuridad a tu vida. Pero me llama la atención que lo primero que hacen es pedir: oye, Esdras, léenos la ley del Señor, esa que está escondida por tantos años, léela para nosotros públicamente. Y quiero llamar tu atención a que los avivamientos no son producidos por cosas que nosotros hagamos, sino que es por la gracia de Dios que Él puso ese sentir. Dice Efesios, Él produce en vosotros el querer como el hacer, ¿por qué? Dice su buena voluntad. Entonces, ¿cuál es nuestra labor en los avivamientos? Debemos de pedirle al Señor. Oh, dice la Escritura, si mi pueblo se humillara, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillaran y buscaran mi rostro y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta petición que hace el pueblo nos muestra que Dios es el más interesado en obrar en medio nuestro. Él la produce por medio del Espíritu Santo. Hermanos, yo pido que este mensaje no sea una historia de antaño allá en el Antiguo Testamento, sino que juntos pidamos un avivamiento al Señor. Pidamos: Señor, queremos una revelación fresca de Cristo. Acabamos de cantar y puse atención particularmente a 3 de los cantos, hacían la misma petición: nuestro deleite sea Él. Glorioso eres Jesús, dice. No hay un deleite igual. Pero me temo que muchas veces el secularismo, el materialismo, tus ocupaciones, tus aflicciones, tu pecado, el dejar la palabra de Dios, no nos hace estar ahí diciendo: tú eres mi deleite, tú eres mi mayor bien. Glorioso eres Jesús, pero no del diente al labio de decir: tú eres lo más glorioso. Pero vemos aquí que este pueblo pide. Yo te quiero decir esto: el Señor te dice: pedid y se os dará. Y en este contexto lo dice: pidan el Espíritu y yo se los daré sin medida. Así que todo esto es una introducción para ver qué es, cómo Dios obró. Lo que estoy diciendo es que Dios quiere visitar, restaurar, avivar a su pueblo, pero no al de Nehemías, a esta iglesia. Él lo quiere hacer. Él quiere, si tú estás sintiendo un fueguito, un despertar en tu corazón, decir: yo quiero más palabra, yo quiero más servicio. O a veces sueñas y dices: yo quisiera que creciéramos como iglesia. Yo también, mis hermanos. Si es del Señor, ven a Él y pídele: Señor, avívanos por tu palabra. Así que veremos 2 aspectos que Dios utilizó para este avivamiento. El primer aspecto es: el avivamiento vino cuando se unieron como un solo hombre, o lo voy a decir de otra forma, cuando se vio de nuevo la importancia que tiene la asamblea, la reunión, el cuerpo, la iglesia. Mira el versículo 1 nuevamente. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor
había dado a Israel. Entonces el sacerdote trajo la ley delante de la asamblea de hombres, mujeres, de todos los que podían entender lo que oían. Hermanos, aquí vemos palabras como se reunió todo el pueblo, se reunió como un solo hombre, hubo una asamblea. ¿Y qué estoy queriendo decir? Creo que para que el Señor avive su iglesia es importante que entendamos la preeminencia que tiene la salvación en la forma de congregación. Dios no nos hizo islas. Dios no creó individuos para que sean cristianos y tengan una relación, valga la redundancia, individual con Él. Dios está formando un pueblo, ese es su propósito. El nuevo Israel, el nuevo Jerusalén es la iglesia. Dios murió por un cuerpo de personas, Cristo Jesús murió por un cuerpo de personas, por una iglesia local. Y si algo me enseñó estos días de cuarentena, es que no se puede gozar de los privilegios de ser miembro de la congregación en tu casa, mis hermanos. La transmisión en vivo es una bendición para los que tienen de verdad una limitante como el hecho de tener que guardar una cuarentena, pero nunca va a sustituir el vivir la vida en comunidad, el ser un solo hombre. Hablábamos con Andrés esta semana del predicador Martin Lloyd Jones, un tremendo predicador inglés usado a mitad de siglo. Y él tenía, puede ser un extremo a lo que lo había llevado Martin Lloyd Jones, pero él decía, a mí no me gusta que me graben los mensajes porque la unción no va igual en algo grabado, decía él. Bueno, no estamos para discutir su forma de pensar. A veces los señores grandes, como era el doctor Martin Lloyd Jones, son ideáticos. Entonces no le gustaba que le grabaran los mensajes. Pero sí te quiero decir algo, mis hermanos, y creo que no es totalmente cierto lo que el doctor Martin Lloyd Jones decía, porque yo he escuchado mensajes grabados de él mismo o de otras personas que traen una gran bendición y una gran unción. Pero lo que acontece en la asamblea no lo puedes replicar tú solo. Eso es 100% seguro y es bíblico. Tú no puedes crecer en santidad pensando que tú no necesitas del cuerpo de Cristo. Ese es un error, un mal entendimiento de la eclesiología. De hecho, estamos en el curso de membresía y la lección 1 muestra la importancia que tiene que tú seas miembro de una iglesia y no solo asistente casual, y que no la veas como siempre platico esa historia de las personas que estaban afuera en el lobby de la iglesia, una pareja. Yo les digo, oye, ¿no van a pasar a la adoración? No, me dijo, aquí nos estamos discipulando, aquí nos estamos ministrando. Yo digo, qué bueno. En estos tiempos se le da mucho la importancia al uno al uno. Yo no digo que no tiene valor, pero no es igual el valor de la consejería uno a uno, el discipulado uno a uno, como lo que acontece cuando el cuerpo del Señor está reunido en asamblea, en domingo, en miércoles, en tu grupo de comunión. No eres isla. Pablo lo dijo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Mira con atención lo que dijo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. ¿Cuánto es el cuerpo? Uno, compuesto de muchos miembros. Ahora dice, todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahora yo digo, ¿por qué Pablo se toma el tiempo para explicarle esto a la iglesia de Corinto? Porque
se llama el individualismo, mis hermanos. Vivimos en un tiempo en donde ha maximizado los derechos individuales de cada quien, y la frase es: no te entrometas en mi vida. Pero aquí Pablo nos recuerda, y Nehemías nos recuerda, que el Señor no ve a individuos, sino ve al colectivo. Son muchos miembros que componen un solo cuerpo, y ese cuerpo se llama la iglesia de Cristo. Yo te necesito. Es arrogante decir: yo, como yo soy el pastor, yo no necesito que me discipule nadie más. Yo puedo aquí. No, yo necesito de Daniel, yo necesito de Gerardo, yo necesito de Jorge. Necesito que ustedes sean usados por el Señor como un cuerpo en Cristo. Yo lo veo, esta iglesia, mis hermanos, pues desde detalles como tuvieron de llevarme comida, qué bendición, hasta un arrocito con leche. Pero no lo hagas porque yo soy el pastor. Más bien, tú piensa en el otro hermano que también necesita del cuerpo de Cristo. ¿Cómo nos servimos mutuamente? Solo no te puedes rozar con alguien que vea tu temperamento, tu carácter, tus debilidades. Nadie te va a poder amonestar en amor. Todos los unos a los otros no se cumplen solos. Y el avivamiento aquí en Nehemías vino cuando pidieron al Señor que les leyeran la palabra, pero se vieron como un pueblo juntos, amados. Pero quiero que notes otra cosa: no solo es verse como un solo hombre, sino la asamblea. Hay algo que han habido movimientos que no son bíblicos, que han querido tener como iglesias orgánicas, iglesias en casa, que donde hay un creyente ahí es iglesia, y yo creo que es cierto, en cierta forma. Pero la Biblia enseña la importancia de la asamblea. Lo leíste en el versículo 2, y luego lo puedes leer en el capítulo 9, versículo 1. En el día 24 de ese mes se congregaron. La importancia de la congregación. No solo decir: yo soy cristiano, soy miembro de la Iglesia Gracia Soberana, pero soy un miembro remoto. No existen los miembros remotos. Hay un hermano que genuinamente vive en otra ciudad y me estaba preguntando: oye, ¿me puedes dar el curso de membresía a través del Zoom? Y pues hablamos con Andrés. Se podría, creo que podríamos poner un Zoom. Pero este hermano, y lo estoy comentando porque yo se lo expliqué, se perdería el privilegio de rozarse con sus hermanos, de crecer en comunidad. Tú necesitas un sentido de familia. Aquí hay varios solteros, hermanos. El soltero, una de las cosas que necesita es pertenecer a una familia. Yo siempre los pongo de ejemplo a ellos porque yo me casé a los 31 años. Entonces, lo que es tener 28, 29, 30 años y terminar el domingo de la reunión. Tienes a tus hermanos, tienes a tus padres, pero tener que irte solo a la casa. Las iglesias deben de ser familia para el huérfano. Lo cantamos en nuestros cantos. Estaba perdido lejos de ti, un canto que dice huérfano, y ahora me encontraste. Sí, pero tú eres padre para esos jóvenes que se han quedado huérfanos. Tú eres amigo, hermano para esos solteros. Tú eres el compañero de esa viuda de la iglesia. Tú eres el otro papá, el otro tío de los niños, de los hermanos. No sé cuántos hermanos de la iglesia en la que yo crecí les digo tíos. Ahorita acaba de mencionar Andrés un ejemplo aquí con Carlos. Porque eso es lo que queremos ser, una comunidad. La iglesia no es una organización, es un organismo vivo, es un cuerpo. Y hermanos, la adivinación es pecado. A veces no tenemos ese don. Y el pastor nunca me buscó. No supo ni que estuve enfermo por mucho tiempo. Hermano, si tú no te involucras con tu hermano, no vas a saber. Tú tienes que a veces externar.
Yo estaba pensando ahorita que nos dio COVID. Gracias a Dios lo de nosotros fue leve, ni siquiera la oxigenación bajó como en otros casos. Pero yo puedo estar tranquilo de esto. Yo soy extranjero, pero el día que el Señor me llamara, yo sé que hay una iglesia que va a cuidar de mi viuda, de Gaby, de mis hijos. Para mí es bien fácil verlo porque yo no tengo familia aquí. ¿Quién creen que es mi familia? Ustedes. Allá levantó la mano. Gracias. También tú eres mi familia. Eres mi otra hija. Pero eso quisiera que todos se vieran así. La importancia de la congregación. Mira, dale la vuelta atrás en el capítulo 7. Ya nos predicó Andrés, capítulo 7. Versículo 5. Entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran inscritos por genealogías. Y encontré el libro de la genealogía de los que habían subido primero y ahí escrito en él. Mira qué tremenda enseñanza. Me encantó la aplicación que hizo Andrés. Dice, este pueblo se inscribió en un libro de genealogías. ¿Por qué? Porque les daba sentido de identidad. Pero tú y yo hemos sido inscritos en un libro más importante que el libro de las genealogías judías. Lo vimos en Apocalipsis. Los que han creído en él, su nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero, mis hermanos. Y tú ya no eres huérfano, tú ya no eres viuda, tú ya no eres soltero, tú tienes una familia, tú has sido encontrado, tienes un padre y tienes hermanos en la fe. Por eso es que no usen el hermano nada más como el cliché de cuando no te sabes el nombre. El hermano, hola hermano, hola hermana. Y aún más ahora las personas de las iglesias, un brother de la iglesia. Eso significa que a lo mejor no te sabes el nombre. No, somos hermanos porque hemos sido adoptados. Pero veo la importancia que le da a la asamblea, a la congregación. Dios está reuniendo un pueblo. Dios está formando, como en Nehemías, está restaurando un pueblo. Yo espero que este mensaje te ayude a no verte como individuo, sino a decir, Señor, yo quiero ser parte del pueblo. Mira, acompáñame al Salmo 87. Este es un salmo pequeño que algunos comentaristas dicen que es difícil de interpretar. Algunos le han puesto el título La belleza de Sión o la grandeza de Sión o Jerusalén. Pero yo por años me ha llamado la atención qué quiere decir el versículo 2 principalmente. Lo voy a leer contigo. Salmo 87 dice, en los montes santos está su cimiento. Otras traducciones puede decir, en el monte santo está su cimiento. Se está refiriendo al templo, se está refiriendo a Sión. Versículo 2. El Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. ¿Qué quiere decir este salmo? ¿Por qué Dios ama las puertas de Sión? Oración es un sinónimo de Jerusalén. En Jerusalén, en Sión, en el monte santo de Dios está el templo. Dios ama más que las casas de Jacob, o la palabra, la traducción, algunas como la Reina Valera 60 lo traduce, los tabernáculos de Jacob, su lugar de residencia. Eso está diciendo. El lugar que él escogió para morar con su pueblo, el templo, en el monte de Sión, que ahí dice, ama más. Oye, espérate, yo siempre he sabido que el Señor nos ama a todos igual. Eso no es una verdad bíblica. Dios ama más a su iglesia. No, espérate, que mi teología me hace shock porque yo entiendo que Dios amó de tal manera al mundo, sí, pero del mundo no dice que es su esposa. Fíjate la calidad del amor, la cualidad del amor de Dios a su iglesia. Mis escogidos, mi amada, mi esposa que la está ataviando. Y queridos esposos aquí, teología del matrimonio.
Eso no es cierto. Un hogar en donde dice la señora o el señor, yo amo más a los niños, yo estoy con él por los niños, eso no es bíblico. Tu pacto es con tu mujer. Yo se lo digo a mis hijos para afirmarlos. Les digo, yo amo más a su mamá que a ustedes. Y ya mis niñas se enojan, se ponen celosas. Papá, yo te amo a ti más. No, espérate. Lo que les estoy queriendo enseñar es que ellos tienen que saber la seguridad que el amor en el matrimonio es electivo. Yo escogí amar a mi esposa y ella por gracia aceptó que yo la amara. De igual forma, Dios escogió a los que salvó y los puso en un cuerpo llamado su iglesia. Y es su amada, es su pueblo, es sus santos. Y nosotros a veces menospreciamos la iglesia. Y porque te cae mal o el otro hermano tiene un temperamento diferente al tuyo, ay, no, pues es que yo no quiero ni verlo. Ese hermano que tú no puedes ni ver, que a lo mejor no te puede ni ver a ti tampoco, ese hermano es amado, lavado, regenerado con la misma sangre de Cristo que te salvó a ti. Por lo tanto, es importante que tú veas la prioridad que tiene la iglesia. Spurgeon decía, es el lugar más amado en la tierra. Algo que le aprendimos en el colegio de pastores a CJ, ¿verdad, Andrés? Siempre decía, ya no me aguanto que sea el próximo domingo. Ahora yo te pregunto eso, ¿tú amas más las puertas de Sión que las moradas individuales? Aquí no se trata de hacer una apologética si tu comunión íntima y personal con el Señor te da un crecimiento espiritual. Yo no estoy dudando nada de eso. De hecho, lo animaría. Pero lo que acontece en la asamblea es glorioso. Es la iglesia, los redimidos. ¿Has escuchado el texto que dice, el Señor habita en las alabanzas de su pueblo? Cuando nosotros cantamos, Él está aquí en medio. Cuando nosotros adoramos, Él está aquí en medio, en su casa. Mi objetivo con este mensaje es que en una forma práctica veas cuán gloriosa es la asamblea, que la priorices, que no menosprecies las congregaciones. No nos estás haciendo un favor a los pastores. Yo no sé si en realidad el COVID ha dado una excusa como para decir, no, pues me quedo en la casa, me da temor. Leí un artículo ayer en Coalición por el Evangelio que decía que 1 de cada 3 y aún casi hasta el 40% están desertando las membresías en las iglesias a raíz de la pandemia. Dicen, pues no tiene caso. Pero dice este autor un poquito, va más allá, dice, esto no viene de ahorita, esto fue la excusa que presentamos ya desde el año 2000. Mucho cristiano no le ve la importancia a la congregación. Unidos como un solo hombre, dice aquí, para que venga el verdadero avivamiento tienes que volver a darle importancia a venir a las reuniones, a ir a tus grupos de comunión, a ir a tus grupos de discipulado, a adorar al Señor colectivamente. No puede ser un miembro remoto, repito. Dice el pastor Juan Sánchez, algunos síntomas erróneos de pensar acerca de la iglesia son estos. 2 puntos, aquí los cito, algunos síntomas. Cristianos que piensan que pueden asistir a la iglesia indefinidamente sin jamás hacerse miembros. ¿Sabes por qué personas van indefinidamente sin hacerse miembros? Porque no quieren compromiso. Porque ellos ven la iglesia como un lugar de consumo. Es decir, hay un ministerio de niños o de jóvenes, ahí voy a ir. Ahí hay buena alabanza, me gusta, ahí voy a ir. Ahí hay sillas cómodas. Esa no es la mentalidad. La mentalidad de un regenerado es decir, yo necesito pertenecer a un cuerpo en donde sea edificado, en donde yo sirva y use mis dones al servicio de Cristo. Esta iglesia no tiene, decía el miércoles, un presupuesto para tener un staff como
tantas personas de intendencia, otros de sonido, otros de ministerio de niños, alguien de pintura, de mantenimiento, uno de pastor hoy hay una posición en algunas iglesias que se llama pastor de arte, y creo que es innecesario se refieren al pastor de producción. No hay. Si algún día lo tuviéramos, qué bueno poder contratar personas así. Pero ahorita tú eres indispensable en el crecimiento de esta iglesia. Así como estaba en Nehemías, tú agarrar la pala, el mazo, el cemento y decir: ¿sabes qué? Yo no sé predicar, pero yo sí sé limpiar baños. Heme aquí, Señor. Yo no sé limpiar baños, pero sí sé evangelizar. Heme aquí, Señor. Yo no sé cantar, pero sí sé conectar. Algunos de ustedes han prosperado financieramente y vemos que uno de los compromisos que renovó el pueblo es: trajeron túnicas, trajeron ciclos de plata y dijeron: aquí está, mira, para la obra. ¿Por qué crees que te ha prosperado financieramente el Señor? Pero es darle la importancia a la asamblea. Otras cosas que enlista el pastor Juan Sánchez: cristianos que asumen que pueden desarrollar o mantener el hábito de ausentarse de las reuniones a la iglesia uno o varios domingos de cada mes. Es como casual, voy, no voy, depende. Esta es mi experiencia personal y nunca me gusta ponerme de ejemplo, pero ahorita que estuve 2 domingos en la casa, yo no sé qué haría. A lo mejor es porque voy desde los 2 años de edad a una iglesia. No encuentro el domingo en mi cosmovisión está consagrado al Señor. No sé qué haría, me levantaría, me iría a comer un menudo quizás y luego hacer ejercicio, pero qué importante dedicar un día al Señor. Dice: cristianos que toman las decisiones de mayor impacto en sus vidas sin considerar su relación con los otros miembros de la iglesia y cómo afectarán dichas decisiones. Yo tenía un amigo que le ofrecieron un ascenso muy tremendo en una empresa tipo call center, casi una gerencia general. Y lo primero que le dice la persona que le estaba dando el ascenso, le dice: nada más de que tu shift, tu turno va a ser en domingo. Y él amaba al Señor, era el que dirigía la alabanza en la iglesia. Fue como 3 domingos que se excusó con el equipo de alabanza: oigan, es un trabajo, tengo que proveer para mi casa. Pero luego el Señor le dio convicción y dijo: ¿sabes qué? Por una mejor posición financiera o una mejor posición laboral, yo no voy a sacrificar lo que es prioritario en mi vida, que es la congregación con los hermanos. Hermanos, cuando tú le das este valor, eso se transmite. Ya los niños vienen con buen gusto porque ven a su papá, a su mamá, que le gusta venir. Yo le doy gracias a Dios que hasta ahorita mis hijos quieren estar aquí. Pero también hay casos de hijos que no quieren ni ver las iglesias. Pero también mucho influye es el valor que tú le das, como decía Spurgeon, en el lugar más amado. Cristianos que no se dan cuenta que ellos son parte responsable por el bienestar espiritual y hasta físico de los miembros de la iglesia. Hermanos, que el Señor nos ayude, que este mensaje nos ayude a tener un corazón por la iglesia, que tengamos visión, que tengamos propósito. El Señor quiere despertarnos, como despertó a Nehemías, a que nos veamos como un solo hombre. Segunda cosa o segundo elemento que Dios usó para el avivamiento. Y creo que es mano derecha y mano izquierda. La importancia de la congregación, de ver la iglesia como importante, está ligado con esto. De hecho, creo que este fue el detonante del avivamiento. Si estás tomando nota. Número 2, el avivamiento vino al volverse a la palabra.
Número uno, el avivamiento vino al darle importancia a la asamblea. Número dos, el avivamiento vino cuando se volvieron a la palabra. Mira el versículo 5, por favor, conmigo. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió amén, amén, mientras alzaban las manos. Después, mira lo que hace la palabra, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaías y los levitas, ¿qué hacían? Explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar, y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Lo que aconteció aquí, mis hermanos, es, yo lo he puesto así, mira, con varios adjetivos: el redescubrimiento, lectura, exposición, explicación y aplicación pública de la ley de Dios. Redescubrimiento, lectura, exposición, explicación y aplicación pública de la ley de Dios. ¿Sabes cómo se llama eso? Predicar. En sus Biblias Reina Valera, que son los que muchos tienen, en este pasaje es donde se menciona la palabra púlpito, que le construyeron un púlpito de madera a Esdras para que aquello que estaba escondido él se los predicara. ¿Y cómo sabemos que es predicación? Porque la predicación expositiva tiene que ver con declarar lo que el texto dice en su intención original, aplicándolo a las personas oyentes. Y no va a haber avivamiento verdadero si no hay predicación. Vamos a salirnos del esquema congregacional. No va a haber avivamiento en tu vida si tú no te vuelves a la palabra. Y no va a haber avivamiento en esta iglesia si no somos sólidos en la palabra. En los años 500 al 1500 después de Cristo se conoce como el oscurantismo. Y una de las razones por las que el oscurantismo fue tan tremendo es porque la palabra de Dios se escondió, se guardó. Es similar a lo que pasó en tiempos de Nehemías. 1000 años de oscuridad en las naciones, porque la premisa era esta: solo el magisterio o los eruditos pueden interpretar la Biblia, y no estaba accesible en los lenguajes comunes de la gente. Solo se tenía en el hebreo y en el griego, lenguajes originales, y había una traducción, la Vulgata, en el latín. Entonces, ciudades, naciones por años no habían leído la Biblia, y luego de eso se desprendieron tonterías en el entendimiento científico, como que la tierra era plana, como que la tierra era el centro del universo. De hecho, pensar algo contrario a lo que el magisterio decía eras famosamente perseguido en la Inquisición. Pero trajo la decadencia moral más grande que ha habido en Europa en la historia. Oscurantismo verdadero. Pueblos que se alejan de la palabra de Dios, pueblos que viven en tinieblas. Creyentes que se alejan de la palabra de Dios, creyentes que viven en tinieblas. Fue hasta que el Señor trajo la luz, la reforma protestante. Empezaron con indicios como personas como Juan Hus, como John Wycliffe, o Wycliffe como se debe de decir, Martín Lutero, Juan Calvino, Zwingli, que ellos dijeron: es importante que nos volvamos a la Biblia. La Biblia es clara. Imagínate una de las
absurdidades que pensaban en ese tiempo, decían, es que no la puede leer cualquier laico, cualquier persona o campesino. Si lee que dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Alguien se puede sacar un ojo. En 20 siglos que ha estado ese texto escrito, nadie se ha sacado un ojo, porque la Biblia es clara. La Biblia es la revelación de Dios al hombre, es la palabra de Dios inspirada, la palabra de Dios hablada. Y por eso es que en Nehemías, cuando Esdras la lee, mira lo que pasó, cayeron rostro en tierra. Y luego vemos allá el arrepentimiento tremendo que nos predicó Andrés el domingo pasado en el capítulo 9, pidiendo perdón porque desde el Josué, los días de Num, no sabíamos que existía esta ley. Muchos de los que nos oyen a lo mejor están perdidos sin ley, no ha llegado la palabra a ustedes. Pero yo les quiero decir, mis hermanos, que una convicción que tenemos es que volvernos a la ley de Dios equivale a conversión, a arrepentimiento, a conocerlo a Él de verdad. Si tú no estás sintonizando en tu casa y nunca nadie te ha hablado el evangelio, dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Dios quiere que tú oigas la palabra sana. Y mira conmigo lo que dice el Salmo 19, versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Otras versiones dice que convierte el alma. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos un testimonio de decir, yo no lo buscaba, yo no lo quería, pero un día Él me buscó y leí este libro y me transformó para siempre? Este libro es el que nos transforma. Sigue leyendo conmigo. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. No necesitas tener escolaridad, no necesitas tener un posgrado, ni siquiera una primaria. A mí me encanta darle devocional a los niños chiquitos, porque con qué sencillez entienden la verdad de la Biblia. Maestras, síganlo haciendo, sigan predicando la palabra para que veamos un avivamiento. No programas, no sustitutos, no terapias, la palabra. El pueblo que se vuelve a la palabra es el que es avivado. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Lo que se redescubrió en la Reforma Protestante fue lo que se redescubrió en los días de Esdras y Nehemías. Volverse a la palabra. El doctor J.I. Packer en su libro sobre la predicación dice esto, y pedí que pusieran la frase porque quiero que leas qué tan preciso fue el doctor Packer. Continúo creyendo en la predicación y mantengo que no hay sustituto para ella. No hay sustituto, ni poder o visión sustentadora o comunión íntima con Dios en la iglesia sin ella. ¿Por qué está esta expresión, mis hermanos? Porque hay iglesias que han pensado que se puede tener un avivamiento nada más con el mover del Espíritu, con un poder sin fundamento de palabra. Dice además, constantemente sostengo que si la búsqueda moderna de avivamiento no incluye junto con otras cosas una búsqueda de verdadera predicación, demostrará ser poco profunda y estéril. Mucha emoción, pero poca profundidad. Y te lo puedo decir por experiencia propia. Los primeros años de convertido tenía mucho fuego por el Señor. Oraba muchas horas, me arrodillaba, cantaba. Y a veces volvía, cuando venían las pruebas, las tentaciones, a sucumbir. ¿Por qué? Falta de profundidad. Hasta que Dios usó una señora de la iglesia y me dijo, ¿sabes qué, Roberto? Lo que te falta a ti es profundizar en la palabra. Dice
el doctor Packer, la predicación no es solo mediadora de la autoridad de Dios, sino de su presencia y poder. La predicación produce un encuentro no solo con verdades, sino con Dios mismo. Por eso es que yo le pido al Señor que de este púlpito yo pueda tener la autoridad moral de decir: hermanos, lo que estoy diciéndoles es conforme a la Biblia. ¿Por qué? Porque el que predica solo es expositor. Así que quiero decir 3 convicciones que este texto nos da sobre la predicación. 3 convicciones que es importante que te lleves a tu casa. Primero, para que haya avivamiento, la Biblia debe de ser central en todo lo que hacemos, iglesia. Versículo 5. Pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando la abrió, todo el pueblo se puso de pie. Físicamente él se puso al frente. Dice otro autor: cuando la Biblia no es central en tu iglesia, cualquier cosa lo sustituirá. Movimiento terapéutico, dinamismo, legalismo, liberalismo, programas. Había un joven que me decía: mira, en mi iglesia lo que quiero es alcanzar muchos jóvenes y vamos a mandar a hacer una pista de patinetas atrás del local de la iglesia. Ok, no sé si está bien o está mal, pero yo me cuestionaba: sin la palabra tú puedes tener 1,000 jóvenes, 2,000 jóvenes encantados de ir a ese lugar, pero no es lo que queremos construir. Por eso digo, son convicciones de este texto. Central en la predicación, central en los cantos. Ay, pastor, es que los cantos de Gracia Soberana traen mucha letra. Mira, yo también he cantado cantos que dicen 6 veces: eres digno, eres digno, eres digno, eres digno. Están preciosos, te ministran espiritualmente. Pero tú mismo has vivido esto, que cuando escuchas un mensaje centrado en la palabra, tú vienes batallando con tu falta de fe y dices: Él me sostendrá porque Él derramó su sangre y me sustituyó. Eso es diferente a solo repetir una palabra. Nuestro ministerio de niños se buscó aproximadamente hace 8 años, incluso antes de que yo estuviera aquí. Es el mismo currículum que usamos aquí en la Iglesia de Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Quizás no es el más atractivo en cuanto a dibujitos, en cuanto a actividades, pero te puedo garantizar esto: es un currículum bíblico que sistemáticamente a tu hijo le va a estar enseñando la palabra de Dios. Entonces, cantos centrados en la palabra, ministerio centrado en la palabra. No, que viene a consejería la señora contigo y tú no tienes palabra. ¿Qué le contestas? Ya no aguanto a mi marido. Y tú le dices: pues ya déjalo, ya 20 años lo aguantaste. Que la consejería sea bíblica. Mira Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Este texto nos dice: nuestras relaciones deben de ser bíblicas, nuestra adoración debe de ser bíblica. Yo te exhorto con la palabra. No es que ya déjalo, lo aguantaste 20 años. No, ¿qué dice la Biblia? No puedo ver a Dios, tengo 20 años con esta tribulación, tengo 2 años con esta tribulación. ¿Qué le vas a decir? Primero tiene que reinar en ti la palabra de Cristo. Centralidad de la palabra en todo lo que hacemos. Segunda convicción: preeminencia de las Escrituras. Versículo 5. También Esdras abrió el libro a la vista del pueblo. El momento central, junto con la adoración, es el momento de la predicación. Y esto no siempre ha sido así. Si tú conoces la historia de la iglesia, por siglos no se predicaba. De hecho, se daba una homilía de espaldas y en latín. Esto es central.
Y como decía el doctor Packer, Dios está trayendo un encuentro con él. Por eso, tercera convicción que nos deja ver el texto, versículo 8. Y leyeron el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole sentido para que entendieran la lectura. Esas dos palabras son hermenéutica, interpretación correcta, y exposición correcta. Quiere decir que la Biblia no solo se puede venir a decir lo que uno quiere aquí del púlpito. Quiere decir que requiere estudio fuerte para poderla interpretar, porque tenemos las brechas de que fue escrita en otro idioma, en otra cultura, para otra gente. Estamos leyendo en cierta forma correspondencia ajena, pero que Dios quiere aplicar a nosotros. Entonces esas personas que, ay, me voy a ver lo que el Espíritu Santo me da y voy a ir a predicar cualquier cosa, o que cuando ustedes escuchen traigo una revelación nueva, aguas. El versículo 8 dice que leyeron, interpretaron dándole sentido para que la gente lo entendiera, lo aplicaron. Lo que significa que los mensajes que edifican y traen avivamiento deben de provenir de la palabra. Y no por mencionar versículos significa que son bíblicos. Pero bueno, este es un tema para predicadores. Alguien podría decir, yo uso muchos versículos en mis sermones. Eso no significa que sea bíblico, necesariamente. Le interpretaban y la aplicaban. Spurgeon decía, el mensaje comienza cuando lo comienzas a aplicar. Ahora me vas a decir, oye pastor, se me hace que estás predicando algo para predicadores. No, estoy predicando a alguien para oyentes. Porque dice un pastor, el pastor Sugel, que hay mala predicación porque hay miembros que les gustan las malas predicaciones. Porque nos fascina a veces. Hay aquella hermana que me decía, a mí mi mensaje favorito es el mensaje cuando me dijo que yo soy la niña de sus ojos. Ese día me fui bien bendecido, pastor. Pues claro, te contemplaron. O te dicen, pastor, voy a llevar un invitado, por favor no vaya a mencionar nada del pecado, no se vaya a asustar. Hermanos, predicar la palabra es predicar lo que el Señor inspiró por su Espíritu Santo a autores humanos, y el que está aquí no es un profeta. Aguas cuando escuchas que diga, yo traigo una revelación nueva. El que está aquí es un expositor. Yo solo estoy pidiendo al Señor, háblame, ayúdame a interpretarlo, ayúdame a aplicarlo, para que yo pueda tener la autoridad de decir, así dice el Señor. Y ustedes puedan ser como los de Berea. Es decir, si no se conforman las sanas escrituras, el tal sea anatema. Aún sea el mismo Pablo, decía que venga a predicar otro evangelio, el tal sea anatema. Dice John Stott, otro tremendo autor, el predicador cristiano tiene límites establecidos. No es un hombre enteramente libre al entrar al púlpito. En un sentido muy real puede decirse sobre él que el Todopoderoso le ha impuesto límites que no debe traspasar. No tiene la libertad de inventar o escoger el mensaje. Le ha sido encargado y debe declararlo, exponerlo y encomendarlo a sus oyentes. No es, ay, hoy le voy a decir a la iglesia, quiero ir a darles 2 regaños o 2 consejos. No. ¿Cuáles son los límites? La inspiración. Quiero darte algunos ejemplos de predicación deficiente. No abrir las escrituras. Exponer las escrituras sin aplicarlas. En otras palabras, lecciones teológicas. Informar la mente sin tocar el corazón. A algunos nos encanta que nos den mucho estudio, pero no se tocó el corazón. Opinión humana en lugar de verdad divina. Ninguna apelación al cambio.
mensajes que impulsan el moralismo, sermón como forma de arte, entre otras. Tú puedes tener un tremendo orador, mucho mejor que los que predicamos en este púlpito, pero no es un arte, no es oratoria, no es un drama. Queremos comunicarles la verdad. Entonces, conclusión del mensaje, mis hermanos. El avivamiento vino por dos cosas, dos aplicaciones que quiero hacer a tu vida. Número uno, ve la importancia de congregarte. Ve la importancia de la iglesia. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. En una forma práctica, hermanos, si queremos crecer hay que venir. Si queremos crecer en amor, estimularnos a las buenas obras, servir. Estamos en una serie de los miércoles del corazón del servidor, pero empieza por venir. Y segunda aplicación de este mensaje: como miembros de la iglesia, es importante volvernos a la palabra y apreciar y valorar una predicación sana, que eso sea central en esta iglesia. De hecho, en las iglesias Gracia Soberana, si tú nos estás visitando, tenemos 7 valores compartidos, y el número 1 que aparece es predicación expositiva bíblica. ¿Cómo dices? ¿Cómo puedo ser una iglesia Gracia Soberana? Bueno, debemos de buscar guardar este valor, que se predique la palabra, que sea central en nuestros ministerios, que nos amonestemos uno a uno, que ustedes puedan ser como los de Berea, que tengan en alta estima las Escrituras, que se vuelvan a Él. Y mi amigo, que nos visitas o que nos oyes por primera vez en tu vida, yo te quiero decir que le estamos dando tanta importancia a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y si tú oyeres hoy su voz, no la mía, dice: no endurezcas tu corazón. Él quiere darte el verdadero arrepentimiento. Y me llama la atención que cuando la palabra es expuesta, ella quebranta el corazón, revela nuestro pecado. Entonces yo oro por ti, que nunca has conocido de Cristo, que tú dices: yo necesito a un Salvador. Escucha su voz hoy. Incluso te quiero decir, congrégate en una iglesia donde prediquen la palabra. Esta podría ser tu iglesia también. Pero te animo a que vengas al Señor, porque la Escritura nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Su palabra y Cristo son lo mismo, y todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que hay fue hecho. Y dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados o hechos hijos de Dios. Eso es lo que te estamos predicando. Ven al Señor. Iglesia. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara, y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.